Oye, ¿me puedes contar acerca de esta propiedad donde ustedes encontraron esqueletos que supuestamente estaban cuidando un tesoro? Sí, hubo una situación, bueno, fueron varias situaciones que sucedieron en este lugar. Estoy hablando del centro de Jalapa, Veracruz, en una casona muy antigua, muy, muy, muy vieja. Yo calculo que a lo mejor tenga 150 años, 200 años, porque ahí fui a vivir con mi mamá, con mi familia. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención cuando llegamos es de que tenía unos arcos y unos fierros que, por lo que entiendo y lo que me explicaron, es que servía para colgar las riatas de los caballos. Entonces llegamos ahí a vivir. Es una vecindad que hasta la fecha todavía sigue. Es una casona muy grande, muy alta. Todavía tiene tejas, tiene un patio grandísimo y hay cerca unas partes que ya están derruidas. Incluso cuando nosotros llegamos ya tenían muchísimos años de haberse caído. Cuando yo era niño, los vecinos de esta zona, del centro de Jalapa, decían que en unos lavaderos que estaban en la parte de atrás de esta casa habían encontrado una olla de oro. Pero pues aquí en Jalapa todo el mundo ha encontrado oro o ollas de oro. Incluso hay empresas que se han construido a través de esos encuentros de dinero. Total, vivo ahí gran parte de mi infancia y pasan muchas cosas fuertes dentro de este lugar. Cosas que le llamaron la atención a mis papás, por el cual después decidieron ir en la búsqueda de este supuesto tesoro. Entre ellas, por ejemplo, en casa de donde vivía con mi mamá, no podíamos dejar cosas conectadas. Si dejamos conectadas la lavadora, la plancha, la licuadora, a media madrugada se encendía. Incluso la casa de mis abuelos están enfrente de esa propiedad, así que podíamos verla de cerca e incluso nos regañaban porque el portón de esa casa era la portería de los juegos de fútbol de mis tíos, entonces había problemas todo el tiempo. Era como un tipo vecindad. Bueno, ya no lo es, ya pasó a ser propiedad, pero todavía está constituida como una vecindad. En este lugar pasaron cosas, aparte de esto que te estoy comentando, de que se encendían los aparatos. Seguido veían que personas llegaban caminando. Esta vecindad tenía dos pisos. La gente que vivía en la parte de arriba, en la noche que se asomaban o escuchaban algún ruido y veían gente caminando, que llegaba caminando hasta la casa de nosotros, se abrían las puertas y entraba. Y al día siguiente los vecinos decían, oye, ¿quién te visitó en la noche? ¿Quién era el señor de blanco? El señor a la casa de nosotros. O sea, nunca tuvimos visitas, sino de que veían que llegaban hasta la casa, abrían las puertas y entraban. Y seguido yo escuchaba que la vecina de arriba le decía a mi mamá, oye, ¿quién te vino a visitar en la noche? Nadie, o sea, no ha llegado nadie. ¿Cómo eran esas personas? Personas normales, estamos hablando mucho tiempo antes de que salieran los celulares, no hay forma de tener pruebas, pero eran personas normales que llegaban caminando hasta la casa. Eso le empezó a llamar mucho la atención a mis papás. Y también que junto donde nosotros vivíamos, que también lo había rentado una de mis tías, era un lugar que tenía como que una oscuridad muy, muy latente, al grado de que no podías estar ahí a oscuras. Tú te metías, apagabas la luz y la luz, o sea, la oscuridad era tan intensa, tan intensa, que a pesar de que tenía una ventana bastante grande, aún de día, esa luz parecía como si no entrara. O sea, se veía la luz de la ventana, pero adentro no se lograba iluminar las cosas. Y era una sensación muy, muy molesta. Te sentías observado todo el tiempo, te sentías incómodo, molesto y demás. ¿Cómo era la temperatura de la casa? Fría. Es que es una casa construida, bueno, no se lo puedes achacar a los espíritus, si tú lo quieres llamar así, porque es una casa que ahorita te voy a explicar varias cosas que tiene, pero tiene cimientos de 3 metros de profundidad y son cimientos muy anchos, no sé, a lo mejor 3 metros de diámetro. Eh, Aparte, las paredes estaban hechas en piedra, no eran paredes construidas con ladrillos ni con tal, que eran piedra sobre piedra sobre piedra. Tiene muy buenos cimientos la propiedad. Sí, han pasado terremotos, temblores, ha pasado de todo y no se mueve para nada esa casa. Es más, ahí adentro de esos cuartos es como si tú estuvieras en otro lado. No oyes el ruido de la calle, no oyes las ambulancias, no oyes nada. Cuando prendían la luz dentro de la casa, aún así se veía oscuro. Es que sí, porque vuelvo a decir, es una propiedad muy antigua y los techos son muy altos.
Entonces, haz de cuenta de que el techo de estos cuartos sería lo de 2 pisos. 2 pisos de una casa normal, vamos a decirlo. Entonces el foco, que en esas épocas era de 60, 75 y 100 watts, nada más era un foquito en el centro. Entonces No le daba. siempre parecía como si estuvieras a media luz, era muy poquita la luz, pero no te daba tranquilidad. Y te voy a seguir explicando qué es lo que pasó después con todos estos lugares. Adentro de en la casa donde yo vivía, solamente pasaba de que en las noches no podías dejar cosas conectadas, se encendían. Pero fuera de que llegaban esos espíritus, mejor personas o lo que hayan sido, no había pasado nada, nada fuerte. De pronto, para esto, esa propiedad, el dueño era un señor que ya en esas épocas, te estoy hablando de hace 40 años, 40, 38 años, ya era una persona, no sé, a lo mejor de 90 años. Y se empezó a llevar con mi padrastro. Entonces tenía la costumbre de bajar este patio larguísimo, lo bajaba caminando y tenía una forma muy curiosa de caminar, iba arrastrando los pies, se escuchaban sus zapatos hasta llegar ahí a la casa y siempre iba jadeando, iba haciendo un siseo cuando ya llegaba a platicar con mi papá, mi padrastro y se iba. Pero esto era muy, muy representativo de él, lo podíamos escuchar a la distancia. El señor fallece, pasa 1 año, 2 años, y están en una conversación, yo estaba ahí dentro en la sala, cuando empiezan a escuchar el zapateo, y en esta ocasión sí pudimos escuchar cómo se acercan los pies, se escucha el siseo de esta persona y tocan a la puerta y todos nos quedamos, yo siendo niño me quedé aterrado, yo recuerdo que incluso casi se me paraliza la cara del miedo y todos se quedaron aterrados, pero siendo adultos dicen, no me voy a quedar con la duda. Abren la puerta y pues no era nada, el señor ya se había muerto desde ese tiempo. En ese inter se muere esta persona y hereda la propiedad uno de sus hijos y empezamos a tener una comunicación con el hijo y ahí sí hay una pequeña laguna, no recuerdo cómo sucede de que contactan unas personas que se dedican a hacer investigación con péndulo, de donde hay agua, donde hay plata, donde hay metales y demás. Yo creo que este señor quería o vender la propiedad o buscar algo que por ahí le causaba curiosidad, no sé. Total, que hacen traer a esta persona. Y antes de que llegara, eso sí, me estoy perdiendo un poco, antes de que llegara, yo me estaba dormitando con mi mamá y escucho que llega hasta la casa de mi mamá una carreta. Se escucha la carreta, se escuchan las ruedas de madera y los caballos arrastrándola. Yo creo que estaba medio dormitando y me despierto o me levanto asustado y le digo a mi mamá, oye, ¿escuchaste la carreta? Me dice, no hay nada. Yo te aseguro que escuché una carreta. Bueno, lo puedes considerar un sueño. Resulta que cuando llegan estas personas a buscar el tesoro con este péndulo, en una zona en específico, a la entrada de la casa, el péndulo empieza a girar, hasta que la cadena se rompe y se clava en el piso. Y dice la señora, aquí hay oro, y aquí hay mucho oro. Entonces saca unas varillas y las empieza a manejar y se clavan otra vez en el mismo punto. No, pues aquí hay demasiado. Entonces una de estas personas que según tenían cierta clarividencia, dice, lo que hay aquí es una carreta enterrada con oro. Y es demasiado, es muchísimo. Entonces yo creo que esto engancha con el sueño que yo tenía o yo había tenido. Y pues mis papás se convencen porque era un trabajo de romper y excavar, pero se lo iban a tener que echar ellos. O sea, el dueño estaba buscando esto, iba a dar el permiso, pero pues los trabajadores iban a ser ellos. ¿El dueño falleció por causas naturales? Sí, ya por grande, por viejo. ¿Y a quién le heredó su propiedad? Sus hijos. Uno de los nuevos dueños era uno de sus hijos, el que quería escarbar. El otro ni siquiera vivía aquí cerca de Jalapa. Entonces, ese hijo fue el que tomó esa decisión de ir a escarbar. Entonces se clava esto y deciden hacer la excavación, pero pues ya encarrerados se van a buscar el cuarto contiguo, el que te estoy comentando, donde la luz ni siquiera entraba. Hacen sus mediciones y también les marca una franja muy específica donde había algo.
Bueno, se toma la decisión de hacer los trabajos y como junto estaba alquilando una de mis tías, también deciden empezar a escarbar. Entonces había dos excavaciones al mismo tiempo. Entonces empezamos a romper y nos damos cuenta que era demasiado profundo, que el pilar, o sea, ya llevamos 2 metros y el pilar seguía todavía hacia abajo. Y empezamos a encontrar cosas interesantes, pero pues nada relevante, nada de oro en este lado, en esta parte. Encontramos cuchillos, encontramos huesos de animal, encontramos sedimentos como si hubiera sido una fogata. Y esto nos dio a saber que a lo mejor donde se construyó esta casa todavía eran lugares más profundos donde gente llegó a comer, hacía su vida, ahí cocinaban y demás, pero estamos hablando de que esto lo encontramos 2 metros hacia abajo. Seguimos escarbando y encontramos más cosas que yo considero que a lo mejor fueron ratas que las fueron llevando hasta el fondo, como corcholatas antiguas, envolturas de Bimbo de hace 40, 50 años y demás. Qué curioso. Eso me hace pensar que en los cimientos había una planta oculta, ¿no? Yo considero que fue un lugar que ocuparon antes de construir, probablemente mucho tiempo antes de que la ciudad se construyera, o al menos ese pedazo se construyera. Lo que se me hace muy llamativo es que esta propiedad que te estoy diciendo está a 2 cuadras o cuadra y media del casco central económico de Jalapa, que en ese entonces era el mercado San José, porque ahí llegaban todas las rancherías a traer el café. Ahí hay un beneficio de café muy grande, incluso todavía está, pero ya no es útil. Ahí en esa parte llegaban muchísimas rancherías. Entonces, yo pienso, si esto ya era parte del casco antiguo, pues esta casa todavía no se construía en ese entonces. A lo mejor era todavía mucho más tiempo atrás, quizá 200 años. Te estoy hablando de lo que fuimos encontrando. O sea, los sedimentos. O sea, el patio era muy grande y nos estorbaba a nosotros el hoyo, porque se hizo un barranco. O sea, fue algo, a lo mejor de profundo fueron más de 5 metros, de 6 metros ya cuando acabamos. A lo ancho como 2 metros y de largo como 3, 4 metros. O sea, era un hoyo tremendo. La plática con el dueño, solamente recuerdo la parte final, y esto es porque yo tenía en ese entonces como 15, como 17 años, entonces las partes ya serias, pues yo no me enteraba, eran por parte de mis papás. Entonces ahí sí te quedo mal con ese dato, no sé qué acuerdo habrá sido, si iban a ir por partes, si les iban a dar... Sí, es que entiendo que les iban a dar algo por ayudar en la excavación, ¿no? Sí supe que hubo una negociación por parte de la persona que estaba buscando la que llevó el péndulo. Esa sí se iba a llevar, creo que el 30%, me parece que el 30% de todo lo que se iba a encontrar. Pero ya no sé qué parte se iban a llevar mis papás y el dueño. Ahí sí ya te quedo mal con ese dato. Para esto nos estaban ayudando también ellos que estaban en la búsqueda del tesoro. Mandaron a 2 personas que trabajaban sin salario. O sea, estaban cavando y picando y demás sin salario para ver qué es lo que encontraban. En el Inter, cuando estábamos excavando acá y se detenían los trabajadores que habían traído las personas que estaban buscando el dinero, nos pasamos a cavar al otro lado, donde te digo que es ese lugar oscuro y profundo. Estamos rompiendo y en una de esas que me está tocando a mí estar paleando, de pronto me desvanezco, me desmayo y clavo la cabeza hacia un hoyo que habíamos hecho. Fueron, yo creo que segundos, pero en ese momento en que clavo la cabeza, veo en mi sueño, en mi estado de cansancio perdido, 2 personas que están paradas, vestidos como de época de México, de los años 1800 y fracción, al menos como los vemos en las películas, viéndome, o sea, desde arriba de la excavación me estaban viendo con ojos molestos. Me jalan de ese hueco, ya así como que despierto y les platico, oye, acabo de ver esto. Ya me dicen, lo más seguro es de que fue por lo mismo que te desmayaste, viste esta situación. Bueno, lo dejamos pasar. Seguimos escarbando. A mí no me toca encontrar nada, me voy a la escuela al día siguiente y me entero que siguieron escarbando y encontraron los huesos de los huesos de una persona. Probablemente eran más, pero solamente encontraron un cráneo, pero con muchos huesos de fémur. Eran esqueletos muy viejos y rojos. No sé por qué ya estaban rojos. A lo mejor la descomposición de la tierra, por lo que tú quieras.
Entre estas personas que estaban en esta búsqueda con nosotros había un abogado. Y dice, no, yo me lo quiero llevar, me lo voy a llevar a mi casa, este es un souvenir y lo quiero. Sale. ¿Se llevó el cráneo? Sí, se llevó el cráneo y los huesos. El cráneo se lo llevó y lo fue a poner ahí en su escritorio, por lo que nos cuenta, y los huesos los tenía en una bolsa negra. Y ahí lo tenía. Total. Se lo lleva a su casa y el día siguiente viene de regreso con cráneo y huesos. Y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a una iglesia o algo. No pude dormir, no me dejaron dormir. No, pues claro, hubiera dejado descansar los restos. Sí, no, a eso lo regresó al día siguiente. O sea, estaba aterrado, no durmió. Dice que lo estuvieron molestando muchísimo, que se sentía una pesadez terrible ahí en su casa. Y regresó realmente, o sea, yo recuerdo que estaba aterrado. Lo fue a dejar y dice, no, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de esto, vamos a llevarlo a una iglesia o a ver cómo hacemos, pero yo no quiero saber. Como tuvo que haberlo hecho desde un principio. Sí, como se tuvo que haber hecho desde un principio. Las personas estas que se dedicaron a buscar o que buscaban el tesoro, dicen, lo más seguro es que esta persona le enterraron para cuidar el dinero. Y yo estaba escuchando, bueno, ¿y cómo que cuidar el dinero? Sí, no, pues es que se acostumbraba que en los tiempos de la revolución y antes, dejaban guardianes de los dineros. Entonces, los forajidos o lo que fuera, metían el dinero, lo enterraban, y para que nadie se lo robara, no dejaban a un guardián vivo, dejaban guardianes muertos. Entonces los mataban y los enterraban junto con el dinero y los sepultaban. Entonces, si tú ibas a buscar ese dinero, el dinero desaparecía, el dinero se caía, o no lo encontrabas, o te envenenabas con los gases que surgían de los metales, o de plano no te dejaban, o sea, como aparición no te permitían que los encontraras. Fíjate que está interesante porque me imagino que tuvieron que haber hecho un ritual para que los guardianes dejaran que el dueño del tesoro se lo pudiera llevar, ¿no? Creo que sí debe de haber un ritual, ahí sí ya no pregunté, te vuelvo a decir, o sea, yo iba cachando de toda la información, estaba muy chico como para estar haciendo esas indagaciones, pero sí se me quedó muy grabado eso acerca de los guardianes de los tesoros. Bueno, seguimos en el otro cuarto, o sea, después de esto de los huesos, así como que ya ahí dejaron en paz tantito por ese lado, nos pasamos de este lado, siguen escarbando, y recuerdo mucho de que pega uno de los trabajadores con un barretazo, se escucha un golpe sobre una losa, da el golpe, ¡pum! Y se sale rápido corriendo y se sube las escaleras y se tapa luego la boca y dice, sálganse. Y digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que encontró? O sea, 3 metros y medio, 4 metros, ya no hay tanque, o sea, no hay gas, no hay nada, o sea, a esa distancia ya no hay nada. Supuestamente había encontrado la losa que cubría el supuesto tesoro. Yo nunca vi la losa, pero sí escuché el barretazo y que se salió. Dice que al romper la losa, empezaron a salir los gases. Que los gases tienen un aroma muy particular y se tiene que salir porque son no mortales o son muy volátiles. Se pueden encender. ¿Esos gases de qué son? De los metales cuando están cerrados, según ellos. O sea, así como tal, lo que yo viví es lo que te estoy platicando, es lo que dijeron. Claro, después con el tiempo me llamó mucho la atención y resulta que hay unos fuegos que se llaman fuegos fatus, que los producen algunos cuerpos en descomposición o metales o demás, y por eso es que esta idea de que aparecen luces en los panteones es por los fuegos fatus, fuegos producidos por gases en descomposición, ya sea de cuerpos, y en este caso eran de los metales, de lo que estaba ahí. Entonces sale, y no, ahí sí no recuerdo, creo que hacen una curación, no me acuerdo si es una curación química, o sea, no nada que ver con brujería ni nada, sino de que echaron unos líquidos, no sé si eso era una curación química, ahí sí te quedo mal, no recuerdo, pero dijeron que iban a curar el lugar para poder entrar. Cuando le pegan la barreta el barretazo a la losa, llaman al dueño para decirle, oye, ya llegamos, o sea, vamos a abrir, vamos a ver qué. Entonces llega el dueño, se vuelven a bajar estas personas para supuestamente romper la loseta, abrir y empezar a sacar todo. Y cuando empiezan a golpear y a golpear y a golpear, y aquí está, mira, y se escucha el pum, pum, pum. Dice aquí. Se escuchaba hueco. Escuchaba un hueco.
Dice, Kiev. Dice, ya vamos a romper para entrar. Le dan un golpe y según escucharon que el dinero se cayó. Así como que yo no oí nada, pero aquellos dijeron de que se había caído y le dicen al dueño, no, pues vamos a tener que cavar un poco más porque pues al parecer alguien llegó con envidias y empezaron a hacer este juego. Especulaciones. Puras especulaciones. Y dice el dueño, no, ya no quiero que caben. Y todos nos sacamos de onda, pues si ya está el hoyo, si ya está todo. No, ya no quiero que caben. No, pero no sé qué, que vamos a seguir escarbando. Y uno de los que estaban trabajando ahí, no me acuerdo si fue mi padrastro, si yo no recuerdo, vieron que el dueño traía una pistola. Entonces todos deducimos que a lo mejor si hubieran encontrado el dinero en ese momento, a lo mejor la saca y quién sabe qué hubiera pasado con todos los que estaban ahí. O a lo mejor el plan era, bueno, ya ahí está el dinero, tapamos, saco a toda la gente y ya después yo lo saco. Porque eso fue lo que pasó. Después de que ya no quiso y que obligó a todo el mundo a tapar y a sellar y que el hoyo ya no siguiera y que el dinero y demás, inmediatamente empezó a gestionar el sacar a todos los inquilinos de la vecindad. Entonces creemos que por ahí iba Sí, yo también creo lo mismo, porque seguramente el dueño se arrepintió de querer compartir el tesoro con ustedes, ¿no? Habrá dicho, pues, ¿para qué compartir algo que es mío, entre comillas? Así es, y eso es lo que pensamos. Dijimos, si hubiéramos seguido, yo creo que saca la pistola y nos hubiera matado, no sé. Total, que nos obligan a tapar, tanto de este lado como del otro. Se tapa, se llena de tierra y demás. El dueño empieza a hacer sus gestiones, pero pues ahí no acaban las cosas. No acaban las cosas de ese tipo, sino de que pues ya se quedan pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir? ¿Podemos romper en la noche? Y si rompemos en la noche, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero ahí el hoyo no lo habían tapado. Estoy haciendo un brinco porque fue de que nos dijeron ya tápenlo y después el dueño estuvo ahí pendiente de que se tapara el hoyo, de que toda la tierra que habíamos sacado se regresara y ya después meter con piedras para que se volviera a sentar y después taparlo con concreto, mientras él estaba dando celeridad a sacar a todo el mundo. Pero como era una vecindad muy vieja, intestada, con hermanos intermedios y problemas de todo tipo, sin albaceaje, primero se tenían que poner de acuerdo los hermanos, designar una albacea, después dividir la herencia, después pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, se fue eterno. Entonces, cuando ya estaba sellado, fue cuando empezaron las pláticas, ¿qué te parece si volvemos a romper? O si hacemos esto. No habrá pasado mucho, a lo mejor 2 años de que se cerró. Y estábamos en esa conversación de volver a abrir. Yo me acuerdo que estaba sentado en el piso a un lado del hoyo, que ya estaba tapado, incluso cubierto con una, ¿cómo se llaman estas? Una alfombra, un tapete alfombra, un pedazo así grande. Y estaba yo platicando con un tío que ahí podíamos abrir, no sé qué, no sé cuándo. Cuando de abajo de la loseta nos pegan barretazos como cuando nosotros habíamos llegado al oro. O sea, estábamos hablando de volver a abrir para sacar el dinero cuando de abajo del piso nos pegan 3 veces. ¡Pum! 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 Pero se escuchaban unos trancazos. No vi ni cómo me paré, ni cómo y que salió corriendo y salimos disparados por todos lados. Como si estuvieran escarbando desde abajo. Del otro lado, de abajo hacia arriba, como si de abajo hubieran llegado a la loseta. Qué loco está eso. Sí, esa parte todavía la recuerdo. Me acuerdo que me entumí de la cara de los nervios que me dio mi tío. Cuando lo vi ya estaba medio patio y él ya era un adulto en ese entonces, un hombre de 40 años a lo mejor. Pero en ese momento, ¿qué pensaste cuando escuchaste los golpes? No pensé nada, o sea, me aterré. Fue aterrador. Fue después de estarlo pensando desde que estábamos hablando de volver a abrir. Lo platicamos con la persona que se dedica a la búsqueda del tesoro y dice, bueno, es que cuando se cayó el tesoro, cuando se cayó el dinero, cuando escucharon los que estaban escarbando que se derrumbó el dinero, lo más seguro es que los espíritus de los protectores que pusieron ahí, a los que asesinaron, no se lo quisieron entregar al dueño. Entonces, por eso es de que se derrumbó. Probablemente, a lo mejor esos espíritus estaban diciendo, no, a él no, pero a lo mejor a ustedes sí.
Entonces, esa es la impresión que me da después de lo que pasó. No quedan ahí las cosas porque después de que hicimos los hoyos, en el cuarto conjunto, en el cuarto que estaba ahí a un lado, donde sacaron a los esqueletos, se volvió inhabitable. No podías estar ahí. Yo en algún momento dado, un poco más grande, como de los 18 años, lo renté porque ahí me hice un mini gimnasio para estar levantando pesas en esa época. Yo no podía estar ahí más de 2 horas. Sentías, o sea, tenías la impresión que desde las esquinas, que estaban muy oscuras, te estaban observando. Fuera de día, fuera de noche, fuera en la mañana, a la hora que fuera, el cuarto estaba en penumbra, estaba muy oscuro. O sea, estaba el foquito ese, pero no había casi luz. Y la sensación de que te estaban observando era constante, constante, constante. Incluso para yo salirme del cuarto, yo apagaba, o sea, estiraba la mano para apagar el cuarto y sacarla, porque yo sentía que si apagaba la luz y dejaba la mano ahí, me iban a agarrar y me iban a jalar. Aparte de ti, ¿hubo otras personas que entraron en ese cuarto y sintieron algo similar? Había uno de mis amigos que no sentía nada, pero era el único que no sentía nada. Más bien es eso. Había más personas así, todos los que entraban ahí tenían las sensaciones. Y ahorita te voy a contar. Después de mí lo renta un baterista para ir a hacer sus prácticas. Y estaba increíble ese cuarto porque como está hecho de piedra, las paredes, pues a pesar de que estaba él dándole con todo, pues casi no lo escuchábamos. Y en más de una ocasión nos dice, ha habido una persona que cuando yo estoy tocando la batería, yo la puedo ver que está en esa esquina donde yo te digo, de donde sentí que me observaban. Dice, hay una persona que me está viendo. Entonces yo cuando empiezo a tocar la batería, me está observando. Y ya van 2, 3 veces que desde el reojo, o sea, yo estoy acá viendo, pero ya con toda intención estoy haciendo esto para poderlo ver. Y él está ahí, en el fondo, observándome. Pero nosotros nada más lo ocupábamos el cuarto un par de horas y ya. Lo deja porque no pudo estar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Par de meses, igual yo un par de meses, o sea, no podía, no era demasiado tiempo, te daba una sensación de molestia. ¿Y le comentaron todo lo que pasaba en ese cuarto? Él vivía en la vecindad, él sabía todo lo que pasaba dentro de la vecindad. Él sabía de estas personas que llegaban caminando hasta la casa, él supo incluso creo que su mamá estuvo cuando este señor llega arrastrando los pies hasta la casa y toca la puerta. Ya había fallecido. Que ya había fallecido. O sea, él también le tocó vivir varias cosas ahí en esta casa, nada más. Él vivía en la parte de arriba. Dice, bueno, pues nadie está ocupando el cuarto, lo voy a rentar para tocar la batería. Pero pues la sensación era muy potente y mejor dijo, ahí muere. Después de eso, mi padrastro encuentra una persona que tenía un niño, la persona estaba en el hospital. Dice, bueno, si quieren yo me llevo al niño a cuidarlo. Yo me imagino que eran conocidos, viejos. Y el niño tendría como 9, 10 años y le dan a vivir a ese pequeño cuarto. O sea, le ponen una cama y demás y se queda a dormir. ¿Cuántos años tenía? Como 9 años, 9, 10 años. Yo lo veía, sí, como 9 años, 10 años. Entonces se queda ahí en ese cuarto y todos los días amanecía mal, o sea, amanecía como si no hubiera dormido. Entonces ya él empieza a contar a mi padrastro que no duerme porque en el momento en que apagaba la luz, empezaban a hablar. Y hable, y hable, y hable, y hable, y dice que no, que tenía que pararse y prender la luz. Y prendiendo la luz sentía que lo estaban observando. Y otra vez volví a apagar, o sea, porque le iban a apagar la luz. Mi padrastro decía, no, estás gastando mucha luz, te la voy a apagar. Le apagaba la luz y de nuevo, ya junto a su cama estaba, Como susurrando. no, hablando, estaban unas personas hablando. Y qué curioso, porque el cuarto estaba hecho de paredes de piedra, ¿no? O sea que las personas que estuvieran afuera no iban a poder escuchar las voces. No, o sea, no, ahí adentro tú no escuchabas lo que pasaba en el otro cuarto. Entonces lo que él estaba escuchando eran ruidos propios del cuarto. Se me hace curioso que le dieran el cuarto al niño, sabiendo lo que le había pasado al baterista. En realidad mi padrastro fue el que se lo dio y ya sabiendas de lo que habían encontrado ahí que eran los huesos, porque él fue uno de los que lo sacaron. O sea, él había estado ahí. Ya sabiendo de eso le dio el cuarto al niño. Es que también nos pasa mucho de que estas cosas las decimos, no, es que fueron coincidencias. Es que a lo mejor fue tu imaginación. Y siempre estamos buscando pretextos.
pero ese cuarto no te dejaba el lujo del pretexto, porque siempre tenías esta sensación de ahogo, de que te estaban observando, atosigado, molesto y demás. Pero no ocurrió muy lejos mi padrastro. Se pelea una ocasión con mi mamá y se va a dormir a ese cuarto. El niño ya no estaba, ya se había regresado a su pueblo. Entonces él se va a dormir a ese cuarto de la vecindad. Ya le tocó a él. Le tocó vivir y al poco tiempo viene de regreso porque no podía dormir, no podía apagar la luz, la sensación de que lo estaban observando, las pláticas en la noche, de que lo tocaban, de que lo empujaban, no se iba. Todo el tiempo estaba ahí eso, todo el tiempo. Y hasta hace como 5 años que lo adquirió un abogado y lo transformó, le quitó piso y le puso todo. Ya no sé qué habrá pasado, pero tampoco lo vive, ni tampoco lo ocupa. Lo había hecho como su oficina y jamás llega. Pues quién sabe qué le pasa ahí en ese lugar. Todo esto, antes de que abrieran los hoyos, ya había empezado, pero después de que se hicieron estos hoyos, siguieron pasando cosas, campanitas, se escucharon campanitas. Mi mamá una vez salió corriendo de la casa a la casa de mis abuelos porque le sonaron una campana, le encendieron otra vez la grabadora. Las personas seguían llegando hasta la casa. Fueron muchas cosas que pasaron después de que se abrieron. Y ya son cosas pequeñitas, pero que siempre estuvieron ahí presentes, siempre, siempre, siempre. Y si tú la ves, es un lugar donde ahorita que ya la han más o menos arreglado, la pintan y demás, se ve bonita, pero antes pues, era la casa Monster. Es una casa grandísima, con tejado, con esas ventanas que tú ves en las películas aterradoras, con esas puertas de madera no sé, principios del siglo pasado, un patio grande, empedrado, lleno de maleza. Y en ese lugar había muchas pequeñas cositas, muchas sensaciones que te dejaban. No te podías quedar mucho tiempo solo, ni siquiera en la casa de mi mamá, porque también tenías esa sensación de que te estaban observando, te ahogabas. Y seguramente debe de haber algo ahí. Si encontraron restos humanos ahí, tal vez hay otros restos ocultos por ahí. Yo creo que no, porque ahí los encontraron a los pocos metros. Fueron como a los 2 metros más o menos, 2 metros y medio. Fue que los encontraron. Y por lo que yo entiendo, al menos por ese desmayo que yo tuve, habían dejado 2. Y lo único que encontraron fue un cráneo y muchos huesos. Vete a saber si a lo mejor entre esos huesos ahí estaba parte del otro. Y en el otro lado, pues nos dan a saber que a lo mejor ese dinero era para otras personas. Esos barretazos que nos pegaron, ahí me resultó después con el tiempo como un llamado. Y tú lo interpretaste como que ustedes eran los elegidos para quedarse con el tesoro. Así es, tú rompe, abre y ahí está. Sí, es que el problema era el dueño, porque al momento de que se enterara que ustedes tenían el tesoro, capaz si los iba a buscar para hacerles daño con tal de quitarles el dinero. Fue complejo, por lo que te digo de que era una propiedad intestada, no había albaceaje, no había quien. Se sentían dueños porque eran hijos, pero no eran dueños propiamente, pero como estaba intestado el gobierno, tenía, digamos que, con la propiedad algo que ver, entonces no podía romper. También después nos pusimos a investigar y resulta que si tú encuentras algo a cierta distancia del suelo, pues pasa a ser parte de la nación, no es tuyo, y ya broncas, más broncas. Pero ya después con el tiempo, cuando fuimos creciendo, ya no quisimos volvernos a meter en ese problema porque no había la certeza. Te digo, yo no estaba abajo para escuchar cuando supuestamente se derrumbó el tesoro. Si yo hubiera estado ahí y hubiera escuchado así el montón de monedas que se cayeron, pues a lo mejor te diría, sabes que vale la pena volver a intentar. O a lo mejor con aparatos modernos, eléctricos, que ya puedes medir a ver si hay realmente algo, ¿no? Y ya irías a lo seguro, pero hacerte un hoyo de 5 metros de profundidad, porque esa vez cavamos fácil 5 metros. Los pilares que te digo de esa casa tienen 3 metros de profundidad, son grandísimos y estaban asentados sobre piedra. Entonces, para que una casa de esas se caiga, está en chino. Pero de esos 3 metros, todavía cavamos otros 2 metros. Y volver a hacer ese trabajo fueron semanas de trabajo, nos llenamos de ratas, porque les rompimos las madrigueras y empezaron a salir, y eran unas señoras ratas enormes. Se ve que había muchos problemas en esa propiedad.
Más o menos como cuántas horas pasaban el tiempo cavando. Yo a veces cavaba 3 horas y no sé, yo imagino que ha de ser un turno completo porque íbamos intercalando los tiempos. Dos cavábamos un rato, llegaban otros dos y cavaban otro rato, no sé, 8 horas al día a lo mejor, 7 horas y media, porque había problemas de que estabas cavando y se empezaba a revenir la tierra y había el problema de que el piso estaba sostenido sobre tierra, no estaba sostenido sobre piedra. Entonces, si cavabas de más, pues empezaba a revenir y pues a lo mejor el piso que no estaba sostenido sobre el pilar se empezaba a sumir Pudo haber afectado a los otros cuartos. y se podría ir la casa completa. Entonces, tenía sus problemas, no era así de fácil. Fue una experiencia, pues, interesante. Ahorita a lo mejor se me escapan varias cosas. A mí me llamó mucho la atención las cosas que fuimos encontrando, los huesos, las sensaciones. La sensación de opresión después de encontrar los huesos se intensificó demasiado. De verdad que sentimos como si estuviéramos en una película de terror. Oye, Andrés, ¿y al día de hoy te atreverías a ir a ese cuarto donde encontraron los esqueletos? Oh, fíjate que al cuarto donde encontramos los huesos, probablemente sí, pero no te aseguro si me pudiera quedar yo a obscuras. Porque a pesar de que hoy día tengo ciertas certezas, conocimientos al respecto, es la única vez que tuve una actividad paranormal muy intensa y muy desafiante, que me causaba mucho temor. Es esa sensación de temor que no se te iba en ningún momento. O sea, sentías que si te descuidabas algo te iba a atacar. Entonces, yo creo que a lo mejor y sí, no sé si me atrevería a apagar las luces. Eso dice mucho porque como tú has vivido varios fenómenos paranormales fuertes, pues yo pensaría que ya estás curtido, que lo que viviste en tu niñez tal vez ahorita ya no te da miedo. Es que nunca te acostumbras, no te acostumbras. Mi hijo heredó ciertas cosas de su mamá, entonces tiene la capacidad de ver a lo mejor espectros, cosas que mi perro ve, luego mi hijo lo ve. Incluso te había platicado que tengo un video donde yo le estoy hablando algo porque mi hijo todo el tiempo lo estaba viendo. Lo de bebé yo lo estaba cambiando en un cambiador frente a un cuarto y el niño siempre volteaba a ver hacia el cuarto y le hacíamos arañas, se movía o a veces se le quedaba viendo serio. Son cosas de niño. Pero me llamó la atención una vez que el niño empezó a tratar de sacar los dientes y señalaba hacia este lugar sacando los dientes. Y digo, no, oye, Ah, como si imitaran los gestos de alguien. un gesto. Entonces agarré, sacó el teléfono y te acuerdas que hubo una temporada donde el TikTok había sacado una... Ajá, ajá, pero era de movimiento. O sea, entonces tú le ponías, o hubo muchos videos donde le ponían en lugares donde no había nada y de pronto se veía que una persona se levantaba y caminaba. Bueno, pues la agarro y con ese experimento le digo, bueno, deja de molestar a mi hijo. Empiezo a grabar y se ve en ese cuarto una sombra como de 2 metros y medio que está ahí, tenía, o sea, hacía formas y era una sombra negra que se movía ahí en ese pedazo de cuarto. Entonces en esa ocasión le digo, ¿sabes qué? Ya deja de molestarlo, o sea, está bien que vengas a visitar, pero no le saques los dientes. Y se acabó ese problema. Ahí no tuve miedo, pero en la siguiente ocasión, cuando agarra y dice, papá, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está gritando la señora? ¿Cuál es la señora? Esa. ¿Qué es lo que hace? Se pone una como cobija en la cabeza, fingiendo que era el cabello de la señora y dice, y empieza a poner la cara. Ahí sí sentiste miedo. Ah, sí, sentí miedo y cosas así que seguido está haciendo el niño, de cosas que yo siento que algo está ahí y él me lo reafirma y el perro lo reafirma. Entonces son muchas experiencias. Hubo una que estuve haciendo una oración particular por un amigo y mi señora es muy sensible, esto fue antes de que naciera el niño, pero está atosigado por algo muy fuerte. No estoy hablando de demonios, algo muy fuerte, o sea, lo tienen muy atosigado. Estaba tratando de hacer una oración por él y en eso mi perro empieza a ladrar. Se sube a la cama donde yo estaba haciendo la oración y empieza a ladrar hacia la pared. Ladre y ladre y ladre.
y de pronto el perro empieza a ladrar hacia la pared y empieza a ver con los ojos como si estuviera subiendo algo por la pared, y empieza a hacerse hacia atrás y empieza a ladrarle hacia el techo. En eso sale corriendo mi señora, se mete a la cama, me agarra de la mano y me dice, hay algo aquí, tengo mucho miedo, nos van a hacer algo. Dice, vamos a hacer una oración porque no aguanto. Y el perro ladra y ladra y ladra. O sea que el perro comenzó a mirar la pared y poco a poco subió su mirada al techo. Como si algo que estuviera escalando la pared y se fuera subiendo hacia el techo y nos estaba viendo desde el techo. Entonces el perro estaba ladra y ladra y ladra hacia el techo. Te digo que ella salió corriendo, me agarra de la mano y dice, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Dice, vamos a hacer una oración, vamos a hacer algo. Y pues en ese momento me cayó el 20 de lo que estaba pasando era de que yo estaba haciendo una oración para un amigo que tenía un problema muy fuerte. Entonces lo que nos vino a visitar era aquello que lo tenía agarrado, por así decirlo. Entonces nos ponemos a hacer una oración. Obviamente yo no le dije que yo estaba haciendo mi oración por aquel. No, ya vamos a dejarlo. Empezamos a hacer una oración. ¿Sabes qué? Tranquilo, sigue tu camino. No pasa nada, no vuelvo a tocarte. Y ya, de pronto el perro empezó a ya, se calmó y se fue. Pero a pesar de que tengo la experiencia esta y muchas otras que te puedo seguir contando, nunca he sentido la sensación que se sentía en ese cuarto. O sea, aquí fue un momento de miedo aumentado por el perro. O sea, por mi perro y mi señora que es sensible diciendo que aquí había algo horrible. Lo que me dio miedo fue la reacción de los dos, del perro y de ella. No fue yo no sentí nada con esta cosa. Sí, me empezó a dar miedo por cómo reaccionaron ellos dos. Acá no. Acá yo lo sentía. Aquí era como si estuvieras respirando. Ahora sí, aquí se respira el miedo. Ese lugar así se sentía. Todo el tiempo estabas con esa sensación de miedo. Sí, es que se siente la mala vibra cuando vas a estos lugares que tienen historias de personas que o les quitaron la vida o ellos mismos se arrebataron la vida. Fíjate que yo me acuerdo de una historia, esta historia me pasó cuando yo vivía con mis padres y mi hermano en Nachital. Nosotros vivíamos en una casa grande, la estábamos rentando. En las primeras semanas empezamos a sentir como una mala vibra, como tensión. Mi hermano menor decía que se sentía observado, sentía que alguien lo miraba. Ya poco tiempo después me pasó lo mismo, yo también me sentía observado. Más adelante, mi hermano comentó que vio como un señor bajaba las escaleras. Estaba raro, ¿no? El punto es que fue un martirio vivir en esa propiedad. Cuando nos mudamos, nosotros nos fuimos con mis abuelos, mis padres se quedaron ahí todavía una semana más. Y mi mamá nos cuenta que ella subió a nuestro cuarto, fue a acomodar unas cosas y de repente se acostó en mi cama, ¿no? Y en ese momento dice que le dio una parálisis del cuerpo, no se pudo mover. En ese momento como que pues le dio miedo, le dio terror porque jamás le había pasado eso y dice que en su mente estaba pidiéndole a Dios que le ayudara, estaba orando el Padre Nuestro, ¿no? Estiró su mano e intentó agarrar pues un atomizador que tenía agua bendita. Logró agarrarlo como pudo, lo roció y se pudo mover y se fue del cuarto. Cuando fueron a entregarle la llave a la casera, mi mamá le preguntó, oye, ¿la casa no tiene algo raro? ¿No pasó algo ahí? Es que fíjate que pasó esto, o sea, se siente como que nos observan. Mis hijos dicen que vieron a un señor bajando las escaleras. Yo me paralicé, o sea, en cierto lugar de la casa, no me podía mover. Y pues la casera, tal vez motivada por el hecho de que como ya no iba a recibir un pago mensual, pues yo creo que se animó y le dijo a mi mamá, mire, le voy a contar. Resulta que hace muchos años ahí vivía una pareja, un esposo, una esposa y tenían a su hijo. El problema es que el marido tenía una adicción al alcoholismo y eso provocó que la relación se deteriorara. Llegó un punto en el que la señora se chocó que un día decidió irse y llevarse a su hijo. Pues el señor, con evidentes problemas de alcoholismo, se deprimió. Y resulta que un día este señor tomó la penosa decisión de quitarse la vida. Buscó una soga, la colgó y se quitó la vida ahí mismo en esa casa.
Entonces lo que cree mi familia es que tal vez la persona que mi hermano vio bajando las escaleras y que nos observaba, pues era el espíritu de ese señor que se arrebató la vida. Está muy fuerte, ¿eh? Y créeme, así como tú, yo no me atrevería a volver a pisar esa casa en mi vida. No dan ganas. Esta experiencia que tú me cuentas es muy común. Pasa mucho en las casas que se quedan ciertas energías o incluso los mismos espíritus se quedan ahí. Ya sabes que nosotros, o yo soy espiritista, pero una persona que se suicida hace un acto que a nivel espiritual es creo que el único delito, realmente, porque es una oportunidad que te dieron para venir a la vida, que te la dieron por encima de muchos otros que quieren encarnar y tú la desperdicias en un suicidio, te causa un problema muy serio. Y este problema es que en muchas ocasiones, cuando tú te quitas la vida, tu espíritu se queda adherido al cuerpo mientras se está descomponiendo. Entonces tú estás consciente de lo que le está pasando a tu cuerpo. Y tienes que ver, o no es de que lo tengas que ver, no es así como que estás obligado, sino de que como todavía te faltaba mucho tiempo por vivir, no se rompieron los lazos que te unen a la materia y estás viendo todo y estás sintiendo los gusanos, estás en todo. Sonó qué horrible, ¿eh? Es un infierno y lo han relatado demasiados espíritus que le han pasado por esta situación. Y algunos, muchas veces, su castigo es quedarse en los lugares donde fueron muy felices reviviendo el proceso una y otra vez. Entonces se ven subiendo la escalera, poniéndose la soga, colgarse, sentir el dolor, morir y volverlo a hacer. Una y otra vez, por un tiempo indefinido. Pues probablemente te tocó ver algo así. No, los castigos del otro lado por esta infracción son muy fuertes. Y no es un castigo, no es a considerar que hay una ley divina, o sea, una ley de Dios, que puedes, o más bien que rompes y tienes un castigo designado. No existe eso, sino de que hay causas y efectos. Tú tienes un tiempo de vida, tú lo cortas, ese tiempo de vida, o sea, es tuyo. Pero como ya no tienes cuerpo, entonces tu mente se enrosca en el dolor, en el sufrimiento, en lo que te causaste, por qué lo hiciste, el momento de la muerte, el quedarte con tu cuerpo, y entonces tienes imágenes atroces de todo lo que un espíritu de estos le pudo haber pasado, le pasa. Oye Andrés, ¿me puedes contar las historias de estos espíritus que a través de los mediums comparten sus anécdotas, pues de sufrimiento después de haber cometido el acto de quitarse la vida, de estar repitiendo una y otra vez ese doloroso momento? Sí, hay muchísimas, pero uno de los libros más fuertes que pueden encontrar al respecto, fuertes y esclarecedores, se llama Memorias de un suicidio, es de Ivonne Pereira. Para quien le interese el tema de lo que estoy hablando, el espiritismo es una corriente filosófica, no es una religión. ¿Cómo surge? Fue una invasión de espíritus a la Tierra en el año cerca de 1860. No fue en una sola parte del mundo, sino de que fue en todo el mundo. Fue en Francia, fue en Rusia, fue en Inglaterra, en todos lados surgió un movimiento que le llamaron las mesas parlantes. Se presentaba como si fuera un fenómeno o como un circo donde las mesas de pronto flotaban o golpeteaban o contestaban preguntas o giraban o salían volando por el teatro. Y la clase instruida de la época lo consideraban como trucos de saltimbanqui hasta que uno de ellos, un intelectual de la época, un estudioso, alumno de Pestalozzi, que fue un instructor muy grande y que a la vez hablaba creo que 4 o 5 idiomas, tenía 2 o 3 carreras, era una persona muy instruida, lo invitan a este lugar, ve el fenómeno, le llama mucho la atención, lo empieza a investigar, a profundidad sí descubre unas personas que estaban aprovechándose, que eran farsas, descubre que el fenómeno era cierto. O sea, las mesas volaban, flotaban, golpeaban y demás. Pero él iba a desmentir ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, lo invitaron a este lugar y, o sea, él siendo un intelectual dice, pues voy para divertirme, pero cuando vio de qué se trataba, por su misma curiosidad científica, dice, voy a investigar
el tema, quiero ver qué es lo que está pasando, cómo es que logran el efecto. Cuando logra descubrir el efecto, o sea, cuando lo logra ver, dice, ok, es un efecto de la naturaleza que no conozco, pero no es una mentira. Esto está pasando realmente. Entonces, se regresa, dice, pero eso no es algo que a mí me interese, ¿sabes? Lo mío es otra cosa. Total, que por azares del destino y por circunstancias que pasan, él regresa, pero ahora buscando un medium, que en ese entonces todavía no se conocía como medium, y que ahorita la religión le ha dado la religión y las películas, Hollywood les ha dado una connotación mística y demás, pero medium significa medio. Es un medio de comunicación. Entonces el mundo espiritual ocupa unas personas con ciertas capacidades para comunicarse con los vivos. Eso es un medium, un medio. Creo recordar, lo golpean a este cuate, así como lo que estamos hablando de los espíritus y de los barretazos, ahí le pegan en la espalda 2, 3 veces, pero pues no hay nadie. Entonces le llama la atención y va a buscar a un medium. Y los mediums le dicen, ¿sabes qué? Tú eres una de las muchas personas que tomaron la decisión de venir a la Tierra para recibir estas comunicaciones. Un grupo de espíritus van a venir a dar conocimiento. Tú eres uno de los elegidos, si lo quieres bien, si no, no pasa nada, hay otros tantos que lo van a hacer. Acepta hacerlo y se empiezan a compilar una serie de libros. Entonces, eso es un medium. Ivonne Pereira fue un medium, pero no le fue fácil. Estuvo muchos años donde tenía este don y lo pierde. Cuando lo recupera, un espíritu que estaba hablando con ella le da esta información de este libro. Y es un libro de un suicida que narra desde el momento en que toma la decisión de quitarse la vida, todo el proceso que llevó hasta reencarnar. El espiritismo lo que dice es de que somos espíritus viviendo una experiencia humana y vamos a venir muchas veces porque tenemos que aprender muchas cosas. Entonces, este espíritu se quita la vida desperdiciando la oportunidad de una vida y narra todo lo que tiene que hacer para recibir otra oportunidad. Y esa otra oportunidad venía otra vez a vivir con dolor. Este señor se suicida porque pierde la vista, no soporta estar ciego, siendo un escritor muy famoso y reconocido en su época, se suicida y para venir acá tiene que pasar un proceso similar. Va a venir y va a volver a quedar ciego. Tiene que volverlo a repetir. Y el problema es que cuando venga la vida no va a recordar nada. No va a recordar nada de lo que vivió porque de nada le sirve saber que ya fracasó en una vida pasada. O no nos conviene saber que hemos hecho cosas atroces en otra vida. Venimos con la finalidad de aprender. Entonces, ella era un medium, escribió este libro y este libro es muy interesante sobre lo que es el suicidio, pero si les interesa el tema hay cantidad de libros que pueden conseguir gratuitos en PDF. Los pueden conseguir en audio en YouTube si buscan espiritismo kardeciano sobre todo, porque hay muchas ramas y hay otras ramas que se van por las ramas o pierden a la gente porque ya sus intenciones son otras. Pero si quieren conocimiento, es por ahí. Por lo que tú me estabas contando, probablemente este espíritu se quedó ahí repitiendo una y otra y otra y otra. Yo no conocía ese tema, pero sí me hace mucho sentido, o sea, llevándolo al caso que te conté de la casa donde vivíamos, porque entonces eso quiere decir que el espíritu está ahí porque está repitiendo una y otra vez, pues ese momento en el que se quita la vida, ¿no? No, eso ha de ser horrible. Peor, si logra pasar de ese punto, después viene la reflexión de lo que hizo y el dolor de lo que sucedió, de lo que pudo haber hecho, y todo el restablecimiento de su cuerpo y el temor de saber que va a tener que repetir las mismas circunstancias o a lo mejor peores para poder pasar esa prueba. Es que yo ahí le veo un problema porque, pues imagínate, si en esas circunstancias no aguantó y se quitó la vida, ahora cuando reencarne en unas situaciones menos favorables, pues lo más seguro es que se vuelva a quitar la vida y vuelva a pasar por ese proceso de dolor. Es que en general eso sucede. Haz de cuenta, hay un caso de un espíritu, de una persona que se suicidó. Lo vuelven a mandar, se volvió a suicidar.
Lo volvieron a mandar, se volvió a suicidar. La cuarta vez lo mandaron sin brazos y sin piernas. Son aquellos que los ves que luego nacen Sí. sin nada. Y se estaba tratando de rodar por una ventana. No recuerdo si se logra rodar para matarse. O sea, te están dando la oportunidad de vida, pero en cada oportunidad, si tú fracasas, la siguiente vida es peor, y peor, y peor. Y no porque sea un castigo, sino porque tú con tus acciones estás cavando hacia abajo. Entonces, si tú tienes una circunstancia donde pierdes, no sé, pierdes tu empresa y tienes que vivir sufriendo la pobreza, en la otra vida naces paupérrimo. En la otra vida naces paupérrimo y sin un brazo. La cuestión es la fortaleza del espíritu para poderte sobreponer ante las circunstancias. Entonces, cada vez que tú fracasas en una de las pruebas, caes, pero es porque tú mismo hiciste un hoyo más grande. Pero tu pruebas es para que tu fortaleza sea mayor de tus circunstancias. Y así te puedes decir. Fíjate que esto me recuerda a la historia que me contaste de unos espíritus que estaban atormentando a tu familia en casa de tus abuelos. ¿Nos lo puedes contar? Precisamente, para allá voy, un tanto de esto que te estoy platicando, porque seguramente en casa de mis abuelos hubo otro incidente parecido. Me cuenta mi abuelo que cuando iba a comprar la propiedad, se la estaba vendiendo la dueña, una mujer. Cuando la iba a vender, la dueña le dice, sí se la voy a vender, pero va a quedar en contrato que en tal punto no va a escarbar usted. Tal punto de la casa no va a escarbar. Si usted firma el contrato, yo se la vendo. Eso me huele mal, pues ¿qué enterraron ahí? Eso es lo que quisiéramos saber y nunca mi abuelo hizo por cavar. Mi abuela ya falleció y mi abuelo ya está grande y a esta edad le pregunto y ya no se acuerda de qué, pero yo me acuerdo que me lo platicó. Entonces, total, le terminan vendiendo la casa con esa norma de que no podía excavar para sacar o para nada, no podía excavar. Entonces así se quedó en la casa. Y en la casa de mi abuelo, siempre, pues con 8 hijos, ellos dos, también en la parte del casco antiguo, siempre ruido, siempre crujido, siempre tronido, siempre de todo. Pero uno de mis tíos se le ocurre, en el cuarto más alejado de la casa o en el más profundo, él empieza con curiosidades de jugar la ouija y de comprar libros raros y de tener monedas con pentagramas y demás. Y se empieza a enrarecer el ambiente dentro de la casa. Y uno de mis tíos, que dormía en un cuarto cercano o intermedio en la casa, lo mismo le pasa, empieza a sentir miedo una noche y empieza a dormir con el foco prendido. Miedo nada más de la nada. Me cuenta él que una noche van y le apagan el foco. ¡Pum! Pero estos focos se apagaban desde abajo. O sea, son de los que apagas y prendes en las escaleras, pero ya el pasillo queda a oscuras si lo apagaste abajo. No eran foco de escalera, nada más lo apagas y lo prendías. Y su cuarto se prendía desde abajo también. Entonces él tenía que ir, prender el foco abajo, subir, y si quería apagar el foco era girarlo. No había switches ahí arriba. Entonces le apagan el foco. Se va corriendo enojado, pensando que era uno de los hermanos, todos dormidos. Va, lo prende, se sube y otra vez se lo vuelven a apagar. Dice, ya me voy a dormir, ya no voy a seguirle. Al día siguiente, la misma situación, le vuelven a apagar el foco. Dice, no, esta vez ya no me va a pasar lo mismo. Mi abuelo vendía lámparas en esa ocasión y vendía pilas. Se sube con una lámpara, se sube con pilas, las prende, se vuelve a su cuarto, le vuelven a apagar el foco, prende la lámpara, está con el foco de la lámpara y se apaga la lámpara. No prendía, o sea, pues no, nada. O sea, dice que, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que en la siguiente ocasión, lo mismo, lámpara, luz y todo, o sea, se apaga todo, se duerme con mucho miedo. Y al día siguiente va a ver y los cables estaban rotos. Se los habían roto los cables de la luz. Obviamente, siendo una familia como la familia de mis abuelos, oye, papá, no estés inventando cosas, vete por allá, seguramente tus hermanos. Entonces fue a la iglesia a conseguir agua bendita. No, espérame, me estoy adelantando. Se va y se consigue un escapulario. Regresa al cuarto, arregla los cables de la luz, prenden el foco, tiene su lámpara, y se le apaga la luz del foco, agarra la lámpara, prende la lámpara,
y empieza a hacer oración, o sea, con la luz de la lámpara. Tenía su escapulario y estaba haciendo oración, y el Padre Nuestro, ¿no? Dice que cuando siente el escapulario se lo empezaron a jalar, Ok. así que le llega el escapulario hasta acá, hasta el cuello. Pero él estaba rezando hincado. Tenía su escapulario aquí en el cuello y estaba haciendo oración con la lámpara en la mano, y haciendo oración le empiezan a jalar el escapulario desde la espalda hasta que le llega a la parte de aquí del frente, aquí No, no manches, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. y ahí es donde se aterra, y ahí sí ya no me platicó. O sea, yo recuerdo estos puntos porque fueron los más neurálgicos de la historia. Dice que el día siguiente se trae agua bendita a la casa, y en la noche, antes de dormir, empieza a regar agua bendita por toda la casa. Y dice que mientras iba regando el agua bendita, iba sintiendo como si fuera empujando algo, acorralando algo, y precisamente lo fue a dejar al cuarto donde este tío estaba jugando con la ouija y hacía cuanta cosa. Dice que ahí estuvo echando agua bendita, ahí echa las últimas gotas y se regresa corriendo. O sea, no podía estar en ese cuarto, sentía que algo estaba ahí. Se regresa corriendo, ya se sube a su cuarto, y dice que a partir de ahí esta situación con él empezó a calmarse. Pero ya de ahí a una tía le dejaron caer monedas de oro en los pies. Lo mismo de las campanitas que se escucharon abajo, las escuchó otro de mis tíos. Se prendió la lavadora sola. Empezaron a suceder muchísimas cosas. Hubo un problema con este tío. Se fue perdiendo poco a poco en alcohol, en drogas, en depresión y demás, pero ese era su cuarto. Pareciera como si lo fueran llevando, y entonces mis abuelos empezaron a traer sacerdotes que bendijeron la casa, que bendijeron ese cuarto, hicieron limpias, hicieron todo, y muchísimas cosas se fueron calmando. Pero ese cuarto siempre quedó con esa aura medio rara. Y ahí me daba miedo. Yo a veces iba a ese cuarto porque lo tenía lleno de peluches. Este tío le gustaba coleccionar peluches, entonces tú te acostabas en la cama y tenías 20, 30 peluches viéndote toda la noche. Entonces, del por sí el cuarto ya causaba temor, la sensación de que te observaban nunca se ha ido. Esa es otra de las historias que te puedo contar. No, está muy fuerte, pero entiendo que todo esto sucedía porque tu tío jugaba a la ouija. Yo pienso que sí, algo ha de haber atraído ahí, seguramente. Entiendo que cuando se hace limpieza de una casa, tienes que empezar desde el lugar más sucio, que es el baño, y ya de ahí pasas por todos los cuartos hasta llegar a la entrada de tu casa, ¿no? Creo que eso tú me lo comentaste. No te lo platiqué, y francamente yo creo que lo que le ayudó a mi tío fue la oración y fue la conexión con Dios, o sea, con el intento de la conexión, pero a los espíritus no les importa. No les importa que tú lleves aguas benditas, no le importa si llevas un crucifijo, no le importa si tú traes no les importa nada. ¿En serio? Pues entonces, ¿cómo los puedes sacar de tu casa? No haciéndoles caso en general. O sea, me refiero a que llega un espíritu y te empieza a mover cosas. Por ejemplo, este era un espíritu chocarreo. Esto de que le apagaba la luz y le jaló el escapulario, era un espíritu que llegó a divertirse. Si no le hubiera hecho caso y hubiera hecho oración todos los días sin importarle, el espíritu se hubiera aburrido. Ya no hubiera pasado a mayores. Hay otros espíritus que es más difícil quitarlos. Pero esos en general lo que necesitan es una reforma íntima. Hay un caso que está muy interesante, y esto basado en lo que tú me preguntas, de unas mujeres que toda su ropa interior se las despedazaban y las aventaban por la ventana. O amanecían tijereteadas y tiradas por todas partes. Entonces ya habían llevado sacerdotes, ya habían llevado curanderos, ya habían llevado de todo, y un día buscan a un grupo espírita para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces se quedan hablando con el espíritu y le dicen que por favor, o sea, que ya paren. Dice, no vamos a parar, no voy a parar, yo aquí me voy a quedar. Y le dice, bueno, ¿por qué te quieres quedar? Dice, porque estas mujeres, por sus chismes en vida, a mí me causaron un gran dolor, al grado de que me tuve que ir del pueblo y morí solo, fuera de mi comunidad, por chismes de ellas. Y dice, y ellas se siguen complaciendo en crear chismes. Van mucho a la iglesia y van y se dan golpes y se dicen así de pecho y todo, pero siguen haciendo chismes y causando daño por todos lados. Y mientras ellas sigan haciendo esto, yo aquí me voy a quedar.
Entonces les dicen a las mujeres, esto es lo que dice el espíritu, esto fue lo que pasó, la manera de alejarlos que ustedes empiecen a hacer reforma íntima, que dejen de estar chismeando, por así decirlo, y cambien. Y hasta eso se los dejó baratos, porque lo único que pedía es que dejaran de afectar a otras personas con sus chismes. Bueno, este es el caso del por qué lo buscaron y por qué, qué es lo que estaba haciendo. Ya no sabemos después qué pasó, si fue creciendo, porque luego si tú los dejas, y tú te sigues complaciendo en hacer cosas malas, ellos siguen creciendo, porque un espíritu no es otra cosa más que un humano, es una persona desencarnada, una persona que trae vicios, trae enojos, trae todo. O sea, haz de cuenta, si yo me muero ahorita, yo sigo siendo el mismo del otro lado, con todos los defectos. No me ilumino ni me vuelvo infernal, sigo siendo el mismo. Si yo soy una persona con corajes, mentiroso, fastidioso y todo, voy a ir a hacer lo mismo. Oye, Andrés, ¿cómo se llaman los espíritus de los planos más bajos? No, es que son espíritus ignorantes. En lo que yo profeso, lo que yo entiendo, son espíritus con mucha ignorancia. Los espíritus que tú consideras son demonios son espíritus que se han quedado mucho tiempo rezagados en el mal. Todos los espíritus nacemos y crecemos, más bien, somos creados impuros, no impuros, somos creados imperfectos o perfectibles, vamos a decirlo así, y simples, sin conocimiento, con tendencia hacia cualquier lado. Te puedes ir para la derecha o para la izquierda, porque te dan libre albedrío. Entonces hay espíritus que en esencia, de primera instancia, pues andan golpeteando para un lado y para otro, pero hay unos que se van más hacia el lado negativo. Los que se quedan mucho tiempo en el lado negativo son los que se vuelven asesinos, violentos, violadores, y todas las calamidades que tú te quieres imaginar del mundo, ellos las profesan. Sus reencarnaciones son idénticas a las nuestras, pero eso también los ves a cada rato. Los ves en los sicarios, los ves en los policías corruptos, los ves en los genocidas. Todos esos espíritus están reencarnando igual que nosotros. Y están en un proceso también de evolución. Se van a tardar mucho tiempo más que nosotros. Pero en un día van a ser quizá personas que hagan el bien y después van a llegar a ser algo como un ángel. Pero van en ese proceso. Entonces son espíritus ignorantes, pero tan ignorantes que son como demonios. ¿Me expliqué? Y te puedes topar de ellos, hay escalas infinitas de maldad, porque hay escalas infinitas de ignorancia. Oye, fíjate que yo tengo una duda. Si una persona que se quita la vida, pues está condenado a repetir casi de manera infinita ese dolor, ese sufrimiento de cuando se coloca la soga, ¿qué es lo que pasa con los genocidas? Con este dictador de Alemania, con Mussolini, con Joseph Stalin. ¿Cuál es su castigo? Te puedo poner un ejemplo sencillo que a lo mejor puede ilustrar esto. Pasa el caso de un niño que es adoptado en una panadería de la calle. Lo adoptan en una panadería y a los pocos días amanece dentro del horno de leña. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo se metió? ¿Cómo se quemó? No se sabe. No saben si llegó un asesino y lo metió, no se sabe. Los espíritas lo mandan a traer por medio de un medio para preguntarle qué fue lo que pasó. Y él contesta, dice, que me dediqué a calcinar niños en los hornos. Yo lo hacía por gusto. Cuando desencarno me doy cuenta de lo que hice y el dolor me causó tanta impresión que yo para mí mismo pedí nacer, llegar a cierta edad y morir de la misma manera en que yo maté a esos niños. Y esto lo voy a repetir una y otra y otra y otra vez en la cantidad de niños que yo maté. ¿Te puede dar una idea de qué es lo que les va a pasar a ellos conforme vayan adquiriendo conciencia? Hay otro que hoy se considera un medium muy elevado, que dice que en visiones vio su pasado. Es como, por así decirlo, un santo. No lo es, no existen santos aquí en la tierra, pero es muy elevado, en el sentido de que trata de hacer el bien siempre. O sea, no es algo que le sale que le sale por una obligación, sino de que es un esfuerzo continuo de hacer el bien. Y le vienen recuerdos pasados de que en otro tiempo, en otro espacio, en otro, como tú quieras, fue un genocida. Mató cantidades inmensas de gente. Y conforme comprendió su responsabilidad,
se ha dedicado a reencarnar para ayudar a aquellos a los que les causó daño. Vida tras vida tras vida se ha devuelto en su fiel servidor hasta poder sacar hasta el último espíritu de los que él le causó daño. Parece interminable. Es un ciclo interminable, pero tiene su porqué y para qué. O sea, no es gratuito, es aprendizaje. Me quedé sorprendido. Créeme que estoy tratando de digerir toda la información que nos acabas de compartir, pero la verdad es que está muy interesante. Y es aterrador, o sea, si nos vamos por el lado aterrador de lo que es el espiritismo, te puedo decir cosas que suceden, que causan mucho temor. Como por ejemplo, Hay un sacerdote, eso está en un libro que se llama El libro del cielo y el infierno, de Allan Kardec, donde la idea es entrevistar espíritus en diferentes estados. Los que están en mundos felices o en una situación más feliz porque hicieron bien las cosas, los que hicieron las cosas X, de ni fu ni fa, y los que hicieron las cosas mal. Uno de ellos era un sacerdote que hizo las cosas muy mal. Entonces cuando llega a hablar con los espíritus dice, vengo a hablar acerca de lo que yo hice. Yo era pobre, me metí a ser sacerdote, pero siendo sacerdote me dediqué a perder a mujeres, a niños, mandé a matar, mandé a hacer esto, mandé a hacer un montón de cosas. Dice, y necesito que me dejen hablar todo el tiempo posible, porque en el momento en que esta conversación se acabe, los demonios van a venir por mí. Me van a llevar, me van a meter abrojos en la boca de espinas que me van a hacer tragar una y otra vez y no me dejan de torturar día tras día tras día por lo que yo hice. o sea que esa conversación era un momento de alivio. Un momento de tranquilidad, un momento de salir. Y ya de ahí explican lo que yo te acabo de decir, no existen demonios de aquel lado, pero son estos seres malignos muy atrasados, muy ignorantes, que cuando ven otro que es igual que ellos, lo vuelven su esclavo, lo lastiman, lo laceran, le hacen sentir toda la miseria que ellos hicieron sentir a otros, pero porque a ellos les gusta hacer el mal. O sea, no crees que hay un demonio así con cuernos y cola y demás. Son otros espíritus, como si tú te fueras a un barrio. Vete al barrio más profundo en la noche, donde hay malandros, y que te pidan 5 o 10 pesos y no se los des, y después te pidan un refresco y no se los des, y después pasas y te vas a meter con el hermano de uno de ellos, pues ellos te van a agarrar de puerquito, te van a golpear, te van a hacer y ta. Es lo mismo que hacen. Sí, sí me explico. O sea, esa es una de las cosas del otro lado que te puedo platicar de las cosas ligeras. Pero hay situaciones, dependiendo de lo que hagas, que se viven del otro lado y situaciones que se viven de este lado para poder resarcir ciertas circunstancias, ciertos daños que tú hiciste. ¿El sufrimiento del sacerdote, tú crees que es ligero a comparación de otros castigos? Es que no hay castigos propiamente, no sucede de esa forma, no lo diría yo así. Si se puede entender así, que ahí se quede. Hay una película que se les recomiendo mucho también, si les interesa el tema. Se llama No Solar, No Solar. Y ahí hablan de un tema que sucede cuando tú te mueres. Cuando tú te desprendes o tu espíritu se desprende y tuviste vicios, alcoholismo, cigarros, cualquier cosa, vas manchado, vas sucio. Si vas con pensamientos de odio, te quedaste con rencores y todo esto es una masa de energía que traes ahí colgando. Entonces, tu espíritu se tiene que deshacer de todo eso, lo tiene que limpiar. Y se va a lugares que vibran en la misma situación en la que tú estás y otros están en la misma situación. Entonces se crean infiernos personales donde vas a llegar y vas a encontrar seres corriendo, con espadas, se están matando, te están gritando, te están diciendo de tus errores, llenos de niebla, lodo, mugre, excrementos, dolor, cortada, sufrimiento, y eso se puede prolongar con la sensación de que va a ser eterno. Todo es aprendizaje, pero es muy fuerte. Ese libro que estuvimos leyendo, o sea, te quedas de, no, qué horror, o sea, es horrible, es doloroso de leer, es un libro doloroso, porque seguramente o ya lo pasamos o algún día nos puede tocar una situación que nos lleve a ese lugar, y es muy doloroso lo que viven todos ellos. Situaciones, te platico de rápido, uno se suicida porque quiebra, tenía una empresa, una licorería, quiebra, se va.
pasa todo el proceso que ya te he dicho. Después de que pasa este proceso, pide ir a ver a su familia, quiero ir a ver a mi familia, quiero ir a ver a mi familia. No estás preparado, quiero ir a ver a mi familia, no estás preparado, quiero ir a ver, no estás preparado. Insiste tanto que lo dejan ir. Cuando llega, la mamá, la esposa, que estaba acostumbrada a las riquezas, que de pronto por el quiebre de la empresa lo pierde todo, y aparte se suicida, carga con la vergüenza, con la pobreza, y con que estaba acostumbrada a vivir así. El hijo está perdido, la hija es prostituta, la mujer se mete en vicios, en cuanta cosa. O sea, no solamente se suicida, destruyó todo lo que él más quería, y cuando regresa va a verlo y no puede hacer nada.